¿Qué tal, jóvenes? Vamos a esta nueva videoclase de los medios guiados. Ahora vamos a trabajar y a conocer cuáles son estos medios que nos permiten guiar todos los paquetes de información en una red de computadoras. Son todos aquellos por donde se guían los paquetes de información, como es el caso de los cables. Los cables en las redes de computadoras como medio para transferir los paquetes de información. Y básicamente tenemos tres tipos de cables. El cable par trenzado, el cual tiene diversos tipos, que es el cable UTP, el cable STP y el cable FTP. El conector RJ45, que es particularmente de el cable par trenzado, pero no es el único. Además, se puede emplear también para las redes de computadoras el cable coaxial, que emplea un conector famosísimo como el BNC. Y aquí lo podemos observar. Este es un cable coaxial con su conector campanita, que muchos lo conocemos así. Y también podemos ver que otro de los cables que se utilizan como medios guiados pues es la fibra óptica, que emplea este tipo de conector y que hoy en día se están volviendo más populares porque los modem routers Access Point de Infinitum ahora tienen la posibilidad, algunos de ellos claro, de conectarle cable con fibra óptica y lo conectas a tu computadora, claro, si tu computadora cuenta con el adaptador correspondiente. Entonces, estos son los medios guiados. Ojo con el cable parcial, porque el cable par trenzado, perdón. El cable par trenzado son tres tipos. UTP es el más utilizado por lo económico y lo fácil de construir y de adaptar, pero sus siglas o su acrónimo quiere decir cable par trenzado sin protección. Traducido literalmente lo van a encontrar como cable par trenzado sin apantallar, pero se refiere a eso, al cable par trenzado sin protección. Entonces, también hay otro tipo de cable par trenzado conocido como STP, que tiene un tipo de protección, una protección que lleva este cable que ayuda a que sea más resistente, más fuerte a las interferencias. Y el otro, que es un cable FTP, no es el protocolo de transferencia de archivos. Para el caso de cable par trenzado se refiere al cable par trenzado con apantallamiento global o protección global, que permite proteger de las interferencias externas a este medio. ¿Sale? Bien, entonces vamos a conocerlos. Vamos a conocer sobre todo el cable par trenzado, que es el más fácil, el más accesible y el más económico de todos. Y resulta que tiene una potencialidad en las redes de computadoras pues muy eficiente. Primero vamos a entender que el cable par trenzado de alguna manera está clasificado en categorías. Vamos a encontrar cable par trenzado categoría 5, categoría 6 y categoría 7. Ojo que el cable categoría 5 es un cable par trenzado muy flexible, muy suave, fácil de operar, fácil de construir, pero que se recomienda para las redes al interior de un local, al interior de la casa, etcétera, al interior de la oficina. Y el cable par trenzado categoría, por ejemplo, 6 o 7, se emplean ya para el exterior o para poder dar mayor protección a ese cable por la intemperie, por luz solar, por lluvias, etcétera. Además, que si está cerca de una repetidora, por ejemplo, de Movistar o de Telcel, necesitas tener protegido ese cable con sus datos, y entonces tendrías que emplear una categoría más alta, como 6 o 7, y no usar la categoría 5. La categoría 5 es muy sencilla, muy fácil, muy económica, muy eficiente también, pero si hay cerca una antena repetidora de señal de celular, puedes recibir interferencias en tus paquetes de información. Ahora bien, otra característica del cable par trenzado es que se basan en dos estandarizaciones básicas. Técnicamente tú puedes conectar en un extremo el orden de los cables como tú quieras. Mientras el otro extremo siga el mismo, se va a conectar y va a funcionar tu cable. Pero hay dos estandarizaciones en términos generales que nos brindan la orientación de cómo conectarlos, para que así cuando des mantenimiento a una red, tú sepas que esos cables están basados en una o la otra estandarización.
Existen dos, ojalá tengan tiempo de investigar, las T568A y la T568B. Una empieza con blanco naranja y la otra empieza con blanco verde, por ejemplo. Bien, el conector que se emplea es el conector RJ45 y hay de distintas categorías también, distintas calidades, pero el RJ45 es el mismo para todos. Se emplean pinzas ponchadoras, que son pinzas especiales para poder hacer que el conector, que tiene unos pinzas metálicas, ponchen literalmente el cablecito del cable par trenzado. Las velocidades que nos ofrecen van entre 10, 50, 100 megabits por segundo, y si tu tarjeta de red lo permite, hasta 1000 megabits por segundo. En su distancia pueden soportar metros sin ningún problema, por ejemplo 100 metros. Más allá pues tienes que emplear un concentrador que te ayude a amplificar la señal. ¿Sale? Ya saben cuál, ¿verdad? Bien, ¿cómo hacer un cable de red? Es muy fácil, hay que medir la distancia que vas a ocupar, hay que cortar el cable correspondiente, hay que revisar que el cable no tenga fisuras o rasgaduras. Tener mínimo 2 conectores RJ45, les recomiendo tener más porque a veces fallamos, a veces no funciona el cable, tenemos que cortar y volver a conectar otro conectorcito. Pelar el cable, la parte que cubre a los par trenzados, y supervisar otra vez que no haya rasgaduras o fisuras, porque a veces cuando lo cortamos, ahí está un detalle de que rasgamos y después con el movimiento se desprende ese cablecito. Separamos los cables, los enlizamos porque están un poquito enredados, nos apoyamos en una de las estandarizaciones y ahora sí acomodamos los cables bajo la norma establecida, la que ustedes quieran. El orden es de izquierda a derecha. Cortamos los cablecitos para que queden parejos. Vamos a ver un video, no se preocupen. Y acomodamos el conectorcito de pancita, es decir, por el lado donde está el metal del conector. Revisamos que el orden de los cables no se nos mueva, porque al momento de conectarlo en un conectorcito se nos suele mover el orden y hay que revisar que todo esté bien. Revisamos también que los cables lleguen hasta el frente. Revisamos que la cubierta del cable esté asegurada para que no se nos esté zafando cuando lo estemos moviendo. Y revisamos y probamos el cable. Hay una videoclase que más adelante vamos a ver de cómo revisar y probar un cable. ¿Sale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el conector RJ45. Y este es el metal que tienen en su interior el RJ45. Cuando meten el cablecito por aquí y se poncha, lo que realmente sucede es que esta parte metálica tiene unas puntas y perforan al cable. ¿Qué sucede si el cable no llega hasta el frente? Puede ser que no alcance a perforar ese metal, que es el que va a hacer contacto con tu tarjeta de red. Entonces, si el cable no llega hasta el frente, puede ser que no tenga transferencia de datos ese cablecito, no funciona. Aquí, por ejemplo, vemos el orden ya de los cables colocados bajo la estandarización T568B, que empieza con un blanco naranja, un naranja, blanco verde, un azul, blanco azul, verde, blanco café, café. ¿Sale? Bien, y esta parte que vemos aquí, esta gris, es la parte que cubre a los cablecitos par trenzado. El conector RJ45 también tiene aquí un segurito que al momento de ponchar, también este es presionado para sujetar la parte que recubre el cable y así asegurar que el cablecito no se nos llegue a mover. Vamos a ver el siguiente video para que podamos entender cómo se hace esto. Muy bien, vamos a necesitar dos conectores RJ45. Vamos a necesitar también cable de red, que es como este. Vamos a necesitar una pinza para ponchar nuestros conectores RJ45, para cortar cable, para pelar el cable y para ponchar nuestros conectores. Muy bien, vamos a pelar nuestro cable. Vamos a meter el cable del lado en donde está la navaja.
cerramos la pinza, vamos a girar un poco nuestro cable, jalamos y nuestro cable queda completamente pelado. Ahora vamos a separar todos los polos de nuestro cable. Y vamos a jalar hacia arriba el cable para que queden derechos y sea más fácil meterlos al conector. De esta manera. Ahora vamos a acomodar nuestros cables por color. Esta conexión que vamos a hacer nos sirve para conectar nuestro módem a nuestra computadora y nos dé señal de internet. Así que el acomodo de los cables va a ser amarillo con blanco, amarillo, verde con blanco, azul, azul con blanco, verde y café con blanco y café. Ya que los tengamos bien acomodados, vamos a cortar las puntas de los cables para que nos quede lo más derecho posible. Ahora vamos a poner el conector RJ45, tratando de no mover los cables para que queden en el orden deseado. Vamos a volver a reacomodar y en este caso yo voy a volver a cortar las puntas para que me quede más derecho. Ahora vamos a poner el conector. Muy bien, nuestros cables deben de llegar hasta el tope de nuestro conector RJ45 para que tengamos señal. Así que vamos a empujar el conector y el cable para que los cables lleguen al tope. Muy bien, ahora vamos a meter nuestro conector a la pinza y vamos a apretar para ponchar el conector. Como podemos observar, ya queda nuestro conector y ya no se salen los cables. Ahora vamos a hacer el mismo proceso del otro lado del cable. Vamos a pelar el cable, vamos a separar cada polo. Ahora vamos a volver a acomodar los cables por colores y vamos a ponerle el conector RJ45. Ponchamos nuestro conector. Ahora vamos a revisar si tenemos señal. Como podemos observar, no tenemos señal de internet. Conectamos nuestro conector y ya tenemos internet. Gracias por ver este video. Regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. En este video, cuando ustedes corten o pelen la parte del cable, tengan mucho cuidado porque las pinzas son muy filosas. Y en esta partecita lo que les pido es que revisen que no existan fisuras en este apartado, que no se vayan a ver alguna fisura, porque a veces lo pasamos desapercibido porque no revisamos con detalle. Entonces debemos de cuidar esa partecita. Y el otro punto es que aquí nos está diciendo en este video que él en un extremo del cable le va a conectar la estandarización T568B y del otro extremo del cable le va a conectar la estandarización T568B, es decir, la misma. Entonces, con esto, este cable va a funcionar. ¿Puedo usar la otra estandarización? Sí. Puedes usar T568A en un extremo y la T568A en el otro extremo. Es decir, si tú quieres, puedes incluso no usar ninguna estandarización, siempre y cuando en un extremo la configuración de colores o el orden de los colores sea el mismo que utilices en el otro extremo. ¿Esto para qué me va a servir? Te va a servir para conectar este cablecito a una computadora y a un concentrador. ¿Sale? Computadora, concentrador. ¿Qué sucede si lo que yo quiero es conectar una computadora con otra computadora sin emplear un concentrador? Entonces tenemos que hacer un cable cruzado. Quiere decir que en un extremo voy a tener la estandarización T568B y en el otro extremo del cable le voy a poner la estandarización T568A. ¿Vale? Entonces les encargo que investiguen la estandarización T568A para que la conozcan y puedan saber cuál es el orden de los colores. Aquí ya lo sabemos, la B, pero vamos a investigar el A. Y otra cosa que quiero que tomen en cuenta
que es importante, es aquí. Esta parte que ustedes alcanzan a ver aquí es el seguro para esta parte que cubre a los par trenzados. Si este cable par trenzado, esta parte que recubre, esta parte azul, tiene que llegar hasta acá para que al momento de punchar puedan también ser sujetada y así no tengan un cable que en el conector esté nada más conectado con los cablecitos y cualquier cosita por ahí, un movimiento brusco, se desconecte o se zafe, se destrabe. Entonces por eso es importante que no quede así. Aquí está el seguro y esta parte que cubre, la parte azul, debe de estar dentro. ¿Sale? Ok, entonces le dejamos hasta aquí y chequen la actividad en Classroom.